Y busquen en su Biblia, si trajeron, si no anoten, Salmo 1. Voy a leer del versículo 1 hasta el versículo 3. Salmo 1, del versículo 1 al versículo 3. Yo lo voy a leer en otra versión. Dice así la palabra, dice: ¡qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burladores, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados junto a las orillas de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, y sus hojas no se marchitan, y prospera todo lo que hace. La Biblia muchas veces nos enseña, ¿sí?, a través de comparaciones, para enseñarnos una verdad espiritual, ¿sí? Y acá nos está comparando como un árbol. Y el domingo compartíamos también una palabra, ¿sí?, que está en el libro de Job 14:7, dice: porque si el árbol fuerte fuere cortado, aún queda en él esperanza. Retoño aún y su renuevo no florecieran. Si se envejecieran en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir las aguas reverdecerá y hará copa como planta nueva. Sí, el domingo pasado también hablábamos un versículo, este que acabo de leer, donde la Biblia nos compara como un árbol, ¿sí? Y lo hace para que podamos comprender este tronco. Y la Biblia dice, la palabra dice, que si este tronco se fuere cortado y aún las raíces estuviesen podridas y se murieran esas raíces en la tierra, si ese tronco llegara al agua, si el agua llegara al tronco, ese tronco va a reverdecer, ¿sí? Y nos estaba enseñando, la palabra nos enseña que nosotros somos como ese árbol, ese tronco. Y a veces pasan cosas en la vida. Dice, ese tronco cortado, derribado. Y a veces que pasan cosas fuertes en la vida, ¿no? A lo mejor un divorcio, la pérdida de un familiar, la pérdida de un trabajo, que parece que recibimos como una piña y nos voltea, ¿no? Pero dice la Biblia que si ese tronco recibe las aguas, y las aguas representan al Espíritu Santo, si recibe el Espíritu Santo, todo empieza a cambiar, ¿sí? Y acá en el Salmo que leímos, ¿sí?, dice, dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burladores. Y hoy quiero hablarles de esto, de la necesidad del Espíritu Santo en nosotros. La necesidad que tenemos de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Cuando Él viene a nuestras vidas, todo empieza a cambiar. Dice Juan 7:35, Jesús dijo, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor dejó muchísimas promesas con respecto al Espíritu Santo. Y Él incluso está citando la Biblia, porque Él dice, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu Santo, ¿sí? Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a nosotros.
¿sí? Hace morada en nuestro corazón. Pero es nuestra responsabilidad buscar esas aguas, ese renuevo cada día. Nosotros tenemos ahí unas plantas de tomate y ayer las hemos regado, pero esta noche hay que regarlas de vuelta. Y mientras que las regamos, esas plantas están verdes, están fuertes y están dando frutos. Pero ¿qué pasa si la dejamos de regar? Se seca, ¿verdad? Y así es la vida del cristiano. Hemos recibido el Espíritu Santo, pero es nuestra responsabilidad acercarnos y beber de las aguas cada día. Llenarnos de Dios cada día para poder estar fuerte, para estar sano, para dar frutos. Y hablando de árboles, si fueras un árbol, ¿qué clase de árbol te gustaría ser? ¿Un árbol con una buena copa para dar una buena sombra? ¿O tal vez un árbol frutal? ¿O tal vez un árbol donde se puedan sacar hojas para la medicina? Ustedes saben que hay muchas plantas que se usan para la medicina. Tal vez un árbol que sea buena madera para hacer buenos muebles o un barco. Pero cualquiera que sea, necesita las aguas del Espíritu. El árbol necesita las aguas. Si no tiene agua, se seca. Y eso literalmente es lo que pasa con el cristiano. Por eso la Biblia compara mucho la vida del cristiano como un árbol. Y aún la promesa del Señor, que aún si al árbol lo cortaran, aún si al árbol le pasara algo, dice que si el agua llega al tronco, ese árbol va a reverdecer, va a crecer de vuelta. Y esta es la promesa que Dios nos da a nosotros, ¿sí? Que Él nos da de su Espíritu, pero es nuestro compromiso el buscar de Dios cada día, ¿sí? Porque cada día presenta sus problemas y cada día tenemos que enfrentar situaciones. Y qué bueno es saber que podemos contar con la ayuda y la bendición de Dios. ¿Qué sucede cuando somos llenos del Espíritu Santo? En Juan 20, 21 dice, entonces Jesús le dijo otra vez, le estaba hablando a los discípulos, dice, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y dijo, recibir del Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, somos empoderados para hacer la obra que Dios nos mandó hacer. Tenemos la unción, la gracia, la bendición de Dios para hacer las cosas. Y cuando hablo de hacer las cosas que Dios nos manda, no estoy refiriéndome solamente al ministerio. Uno es padre, ustedes mujeres son madres. Hay una tarea, un trabajo que debemos hacer como trabajadores, como padres. Y qué bueno es poder contar con la bendición de Dios para hacerlo. Cuando recibimos, somos empoderados para hacer la obra que Dios nos mandó hacer como iglesia. ¿Sí? Cuando buscamos de las aguas, dice la Biblia que somos como árboles plantados junto a las corrientes, ¿sí? Que sus hojas no caen y dan frutos. Y yo creo que todos queremos dar frutos, ¿no? ¿Y qué dar frutos? Cuando uno trabaja y tiene su recompensa, cuando uno quiere hacer un emprendimiento y puede lograrlo, cuando uno tiene proyecto y tiene sueños. Es con la bendición de Dios. Hermano, una cosa es encarar algo solo y otra cosa con la bendición de Dios. Yo quiero la bendición de Dios. Yo quiero la ayuda de Dios. Yo necesito la ayuda de Dios. Y lo mejor de todo es que Dios quiere ayudarnos. Dios quiere bendecirnos.
Démosle lugar a Dios en nuestras vidas. Cuando le damos lugar a Dios, ¿sí? Cuando le pedimos, cuando buscamos de Él, su ayuda viene, su bendición viene. Por eso dice la palabra que leímos, dice, son como árboles plantados a las orillas de un río, que siempre dan frutos en su tiempo y su hoja nunca marchita, y prosperará todo lo que hace. ¿Cuántos quieren prosperar? Y la prosperidad no solo es económica, la prosperidad es la bendición de Dios en todas las cosas, ¿sí? Ahora ese árbol, ¿cuándo es bendecido y prosperado? Cuando está a las orillas, cuando está pegado al río de Dios, cuando estamos buscando de Dios. Ahora, el Espíritu Santo no es una sensación. El Espíritu Santo no es una energía. El Espíritu Santo es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios. Así que el Espíritu Santo tiene sentimientos, tiene voluntad, como cualquiera de nosotros. Y el Espíritu Santo está con los que quieren estar con Él. Por eso si vos querés, Él va a venir. Pero Él va donde se lo ama, donde se lo respeta. ¿Vos irías a un lugar o estarías con alguien que no te respeta? ¿Verdad que no? Yo no estaría con alguien que no me respeta, alguien que no le interesa, o alguien que quiere de mí cuando me necesita por algo. Qué feo es que te busque alguien cuando necesita algo, nomás, ¿no? Y después, si te he visto no me acuerdo. Por eso la importancia de acercarnos, de buscarlo, de conocerlo, de amarlo, de desearlo. El Espíritu Santo, dice la Biblia, no contristéis, no entristezcan, no ofendan al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo encuentra lugar en tu corazón, Él lo va a llenar. Por eso quiero decirte 3 cosas que te van a ayudar a ser lleno del Espíritu Santo y que tu vida florezca, que tu vida prospere, que tu vida avance, ¿sí? Lo primero lo que debemos hacer, como leímos en el Salmo 1, es dejar lo malo. No puede haber en nosotros maldad o cosas que a Dios no le agradan y pedirle la bendición a Dios. La Biblia dice, alegre, bendecido, el que no anda en consejos de malo. ¿Sabes? Todos vivimos en este mundo y todos trabajamos con gente que no conoce a Dios. Y trabajamos y andamos con gente buena, pero también hay gente que no es muy buena. Y hay gente que no sabe dar muy buenos consejos. ¿Sí? Y la Biblia dice, nos habla mucho, y yo he hablado varias veces del tema de la influencia. ¿Por qué nos dejamos influenciar? ¿A quién escuchamos? Si vamos a escuchar a Dios o vamos a escuchar al mundo. Muchas veces la gente te va a aconsejar cosas que a Dios no le agradan, pero es tu decisión a quién vas a escuchar y cuál es el consejo que vas a seguir. Si el consejo de Dios o con el consejo del hombre. Es como, también se ha usado este ejemplo, pero es muy claro, ¿no? Es como cuando una madre le dice a su hija más chica, le dice, mira, no me gusta esa gente, no te juntes con esa gente. ¿Qué dice el chico o la chica? Pero son mis amigos. Son mis amigos.
Y la madre le dice, mirá, te lo digo por segunda vez. Y a la tercera le dice, mirá, no vas más. Pero son mis amigos. Pero el chico muchas veces no sabe discernir. Pero el adulto sí sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Dios dice, ojo, con seguir el consejo del malo, con andar con los burladores, con los que se burlan de Dios, con los que se burlan de la gente. Hermano, las buenas compañías nos terminan bien. Y Dios como Padre, Él se preocupa por sus hijos. Por eso Él dice, bienaventurado el que no sigue el consejo del malo y los que no andan con burladores, con pecadores. Entonces lo primero que tenemos que hacer en nuestra vida es empezar a sacar las cosas malas, lo que sabes que no te edifica, lo que sabes que no te construye. Y tal vez hay veces que uno dice, y es mi amigo, o es mi pariente, o es mi hermano. Si no te hace bien, si enferma tu corazón, es mejor que te apartes. Es mejor que te apartes. Porque va a enfermar tu corazón, y si tu corazón se enferma tu casa. Entonces tenemos que ser responsables, ¿sí? Lo segundo que nos enseña la palabra que debemos hacer es debemos pedirle a Dios. Si queremos ser llenos del Espíritu Santo, debemos pedirle a Dios, ¿sí? Dice en Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Querés ser lleno del Espíritu Santo? Pedile a Dios. Dios dice, si ustedes saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más Dios no les va a dar, ¿sí?, el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Por eso, si querés ser lleno, pedile a Dios. Pedíselo a Dios y Dios te va a dar y te va a llenar. Y vas a ver que cuando Dios empieza a llenar tu vida, muchas cosas van a empezar a cambiar. Lo tercero que debemos hacer es creer. Dice en Gálatas 3:5, aquel que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras o por la fe? El Espíritu se recibe por fe. Tenés que creer. Así que, si querés en esta noche llenarte del Espíritu Santo, tenés que tomar una decisión. Dejar las cosas malas, pedirle a Dios y creer que Dios te va a llenar. ¿Qué va a suceder cuando venga el Espíritu? Va a suceder lo mismo que una planta. Esa planta va a empezar a crecer, a dar frutos, va a haber cambios. ¿Qué es lo que todos queremos? Ser bendecidos por Dios. Hermano, ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de Dios. Ponete de pie y vamos a orar. La palabra nos enseña hoy, nos compara con un árbol. Y en una de las palabras dice que si aunque el árbol esté tirado y aunque las raíces están podridas, si ese tronco recibe el agua, va a empezar a florecer. Y la otra palabra dice que si el árbol que está junto al río
o sea, pegado al Espíritu Santo, ese árbol va a crecer, sus ramas se van a extender, la hoja no va a caer y va a dar fruto todo el año. El que trae cambios, el que trae vida, el que trae bendición es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo Dios lo ha dado a todos los que creen en Él. Pero Él no ha dado una medida. Está en nosotros que crezcamos. Y eso depende de tu corazón. Si tu corazón lo anhela, si tu corazón lo desea, si tu corazón lo quiere. Yo puedo pedir por mí, no puedo pedir por tu corazón. Esas son decisiones personales, porque Dios tiene un trato personal con cada uno. Si tu corazón hay un anhelo de Dios, hay un deseo de Dios, Dios lo va a llenar. Pero recuerda esto, que Él es Dios y Él va donde se lo respeta, donde se lo ama, donde se lo adora. Y tal vez uno dice, ¿cómo puedo amarlo, pastor, si no lo conozco mucho? Vas a empezar a conocerlo. Él te va a ayudar.